La emisora cultural Remigio Antonio Cañarte presenta Exploraciones Siglo XXI. Este es un programa para la audiencia de Colombia y el mundo. La ciencia, Tecnología, investigación, descubrimientos, universidad y academia. la actualidad y el conocimiento en sus manos. Desde este momento en Exploraciones Siglo XXI. Cordial audiencia de la emisora cultural Remigio Antonio Cañarte. Bienvenidos a nuestro espacio Exploraciones del Siglo XXI, edición número 378, producción del Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo de la ciudad de Pereira. Al igual que de la emisora cultural que se sintoniza en 7 departamentos, nuestra frecuencia estará también en el mundo entero. En este instante en los diferentes portales donde está el conector de audio, delicats.com, TuneIn, emisoras de Colombia, páginas de Colombia, y lógicamente el portal oficial del Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo de la ciudad de Pereira. En esta edición nos acompaña la corriente progresista de intelectuales del eje cafetero, conformada por Pablo Alzate, Jonathan Sandoval, Gloria Inés Escobar, que continuamos en este recorrido a través del conocimiento y los estamos saludando en esta noche. Bienvenido, Pablo. Muy buenas noches. Jonathan, bienvenido. Buenas noches, Juvenal. Gloria Inés. Buenas noches para todos. Hoy estamos bastante pensantes. El tema nos convoca. Nos convoca. Pues está basado en el libro escrito por Eduardo Punset, el hombre insigne de radio, de la televisión española, que durante muchas emisiones, más de 400 emisiones, hasta hace unos 3 años y otras cuantas, unas 150 más recientes, pues su programa Redes ha traído al mundo entero diferentes investigadores muy importantes y nos lo expuso durante muchas emisiones y varios años a esos invitados que son investigadores de primera línea. Eduardo Punset ha representado en Latinoamérica cuando se transmitía pues el programa los domingos. Básicamente su producción, un conocimiento bastante extenso y a muchos de nosotros siempre nos impactó. Pablo. Sí, específicamente hoy queremos comentar una recopilación que se hace de los programas sobre el cerebro en un libro de la editorial Punto de Lectura del año 2007 que se llama El alma está en el cerebro. Es el tema que nos convoca y posiblemente en los próximos programas vamos a seguir trabajando sobre este tema. Para ello los invito en esta ocasión, pues de la mano de su producción, vamos a realizar un intro acerca de lo que nos menciona el tema y que nos convoca sobre el alma está en el cerebro. La red neuronal es la base de todo el conocimiento y de toda la memoria. Joaquim Fuster. Antes se pensaba que las ideas, los recuerdos o los conocimientos estaban alojados en distintos módulos cerebrales. El neurocientífico español afincado en los Estados Unidos, Joaquim Fuster, fue uno de los primeros en desafiar este concepto y proponer que la memoria surge de la interconexión de la gran red que es el cerebro. Antes se creía que el cerebro era una especie de armario lleno de cajones en los que se iban archivando los recuerdos. Se solía pensar que cada área cerebral estaba especializada en una sola función. No obstante, los avances en neurociencia en las 3 últimas décadas han permitido desmontar esa visión del cerebro. Hoy en día sabemos que no se trata de una máquina con piezas, como un coche, sino de una red muy compleja, con millones de neuronas interconectadas y distribuidas por toda la corteza cerebral, como Internet. Cada una de esas neuronas cumple con infinidad de funciones y forma parte de numerosas redes. Para entenderlo un poco mejor, imaginemos que el cerebro fuera una orquesta y cada uno de los músicos una neurona. Cuando interpretan una nueva partitura, ejercen roles distintos. Intervienen de forma diferente y establecen relaciones variadas entre ellos. Por ejemplo, puede que en una pieza al principio solo se activen la sección de vientos y los violines,
y más tarde se incorpore el resto de la orquesta. Eso sí, para que suene bien, deben sincronizarse, estar atentos a lo que hacen los demás, seguir el mismo ritmo, compartir afinación. Además, cada uno puede participar en innumerables partituras, y una misma orquesta o red neuronal puede servir para interpretar varios tipos de partitura distintos. Eso mismo ocurre, aunque de forma más compleja, en el cerebro, con las alrededor de 20.000 millones de neuronas que lo forman. Los conocimientos o las memorias que aprendemos son redes de neuronas entrelazadas por enlaces sinápticos, por conexiones entre las células nerviosas. Es así como adquirimos nuevas memorias y el cerebro las guarda en redes distribuidas. Esta nota que nos traía pues el programa Redes es parte del programa número 110, que el invitado fue el investigador neurólogo Joaquín Fuster, mi estimado Pablo, que también está allí enfocado en el libro escrito por Eduardo Punset sobre El alma está en el cerebro. Sí, bueno, entonces pues nosotros proponemos como metodología del programa ir haciendo comentarios de los diferentes capítulos que trae el libro. Sí. El libro empieza por una relativa historia de la neurología y encarando el concepto de alma como un concepto metafísico que existía antes propiamente de la ciencia neurológica. Sí. Mencionando que pues lo que fue este señor Thomas Willis fue prácticamente el fundador de la neurología, porque en el siglo XVII fue la primera persona que se atrevió a decir, la primera persona que se conoce en la historia que se atrevió a decir que el pensamiento obedecía a tormentas de átomos en el cerebro. Literalmente esa es la expresión. Y pues nos parece muy interesante porque en la historia de la filosofía uno de los grandes padres de la ciencia y del pensamiento lógico, Tales de Mileto, ha sido reconocido porque fue el primero que dijo que todas las cosas en el universo se componían de agua. Y como dice Carl Sagan en su programa número 7 de Cosmos, lo importante no era si tenía la razón, lo importante era que el enfoque era correcto. O sea, explicar los fenómenos de la naturaleza a partir de la naturaleza misma. Y eso mismo es lo que hace Willis con su planteamiento al ubicar el pensamiento humano primero en el cerebro y considerarlo como tormentas de átomos en el cerebro. Siempre se tenía esa visión al comienzo de que la composición en la cabeza era quien dirigía el comportamiento del cuerpo, había una relación diferente. El concepto que se tenía era el concepto del alma, ¿cierto? Anteriormente, o sea, era un concepto completamente metafísico, muy alimentado por la mitología animista, ¿cierto? Que consideraba que había una especie de ente que poseía las cosas, una especie de fantasma en la máquina, para acudir a la famosa expresión, que le daba ánimo o vida a esos objetos, en el caso nuestro, el alma humana. Los pensadores anteriores se centraban en otros órganos, no pensaban que fuera el cerebro el órgano del pensamiento, siempre se consideró fue el corazón, y eso viene desde los griegos. Algunos también ubicaban al hígado u otras vísceras, pero siempre el cerebro era como un órgano que no se entendía para qué servía, casi que accesorio. De esa concepción anterior de que en el corazón estaba el pensamiento y el alma, es donde vienen las expresiones religiosas, por ejemplo, del Sagrado Corazón de Jesús. Correcto. Porque nos dicen que, claro, si en el corazón está lo más sublime del alma, de los sentimientos, de la bondad, de la verdad, pues entonces Jesús nos muestra su corazón en el Sagrado Corazón. Pero si la religión quisiera estar hoy a tono con la ciencia, como dice, debería entonces replantear eso de que Jesús nos muestre su corazón para mostrarnos su pureza, y más bien debería abrirse el cráneo y mostrarnos su cerebro. Lo que podíamos captar. Ya no tendríamos allí un Sagrado Corazón de Jesús, sino el Sagrado Cerebro de Jesús, si nos fuéramos con la ironía a criticar ese concepto. Parecía que todo se fundamentaba en el corazón por el mismo hecho del movimiento, y que el cerebro no se sentía latir y que allí acababa todo porque había movimiento. Claro, era la bomba, era sanguíneo, estaba en el centro del cuerpo, y toda la apariencia conducía a pensar que los sentimientos radican. Todavía decimos, abras el corazón, o le entrego el corazón, o dígalo con el corazón, expresiones pues anticientíficas. Y recuerdo pues en la época de Paracelso cómo la disección trataba tal vez de encontrar y buscar el alma en esos lugares. Vos que conoces en ese aspecto, Pablo, en esa historia. Realmente es todo lo anterior a Willis, es pseudociencia en ese terreno. O sea, empezando porque ni siquiera se había ubicado cuál era el órgano del pensamiento.
O sea, la neurología probablemente nace con Willis, y él introduce otro concepto muy interesante, que está plenamente aplicable hasta hoy. Es que los problemas de la mente se curan mediante procesos químicos. O sea, él introdujo la química como el elemento terapéutico del cerebro. Obviamente tampoco desarrolló medicamentos efectivos. Él vendía un jarabe para la melancolía, que era como se llamaba la depresión en aquella época, sí. Pero lo importante no es si su jarabe servía o no servía, sí. Sino su principio, sí. De que el cerebro funciona fundamentalmente con química. Adelante, Gloria. Pero antes de hablar de eso, que es muy importante, pues porque representa un avance, digamos, para el tratamiento de enfermedades que antes se atribuían a malos espíritus y a factores del alma, ¿cierto? Me parece que hay que hacer más énfasis precisamente en ese título del primer capítulo, que es el alma estar en cerebro, sí. Y el título del libro además, porque es que pues esa inquietud de saber qué es lo que nos hace mover, pues dio campo para todo el pensamiento religioso, decir, claro, es que hay un alma que fue insuflada por un Dios, que es el que nos permite mover, y aparentemente, aunque para muchos hoy es obvio, y para la ciencia, pues por supuesto que el alma no existe, sino que el cerebro es realmente el motor de la vida, todavía la gente sigue pensando que el alma es algo que está en el cuerpo, y precisamente pues todo el pensamiento o todos los ritos más bien funerarios es en torno a eso, sí. A cómo el alma va a trascender y va a ir a otro. Entonces a mí me parece que es muy, muy importante, porque demuestra una visión materialista, uh-huh. Y da una explicación materialista de lo que somos como seres humanos. Y plenamente confirmada por la ciencia, ¿no? Uh-huh. Jonathan. O sea, hay que ver que todavía se cree que los sentimientos están en el corazón. Cuando se habla de sentimientos se hablan del corazón, de la persona con corazón o sin corazón. Lo que la ciencia ha descubierto es que no. Todo el yo está acá. Este órgano tiene una función, el corazón tiene una función, pero el cerebro es donde estoy yo realmente, ese es el yo. Eso es bastante importante porque entonces una afección que afecte, digamos, el cerebro, una enfermedad, modifica el yo, un daño acá, y eso sí está muy estudiado. Cualquier afección que afecte la mente. Un golpe grave, por ejemplo, en el cerebro me puede modificar bastante, cambia mi personalidad. Si el alma fuera una cosa inmaterial, digamos, indestructible, inmortal, como ciertas religiones lo plantean, entonces ¿por qué puede modificarse el yo? ¿Por qué mi personalidad cambia cuando hay ciertas enfermedades que generan el cerebro? O sea, la ciencia ha descubierto que el yo está acá y que es algo muy material. Pablo, se considera pues que, como tú lo dices, es un concepto metafísico. Si no hay alma, no hay nada que salvar. Por lo tanto, no hay continuación de quienes propenden de que el alma existe bajo ese ente etéreo. Claro, es que los mitos y las religiones nos han vendido la idea de la existencia de otro mundo. No nos resignamos a creer que nos vamos a morir, uh-huh. Y que somos limitados en el tiempo y en el espacio. Sí. Y entonces siempre vivimos con esa idea metafísica de que el alma nos va a llevar a ese de la trascendencia. Pero pues eso no tiene ningún asidero científico. O sea, vos mencionabas a Willis, ¿era? A Thomas Willis. A Thomas Willis. Sí. ¿En qué momento se considera la neurona como la unidad básica del cerebro? No, eso es muy posterior. La neurona requiere la invención del microscopio, uh-huh. Investigaciones casi del siglo XIX, principios del XX. Ramón y Cajal, por ejemplo, sí. El español, que fue uno de los primeros que empezó a ver la neurona. Sí. Pero es importante una cosa, Juvenal, que quiero resaltar. Sí. En alguna parte leí que la diferencia entre el científico y el no científico, o sea, la pregunta común, se puede explicar con el ejemplo de Newton y la manzana. Que la gente veía que las manzanas caían, pero Newton se preguntó por qué caían. Uh-huh. Todos sabemos que el alcohol, el licor, nos cambia la conducta. Sí. O sea, al ingerir licor es química en nuestro cerebro. Sinapsis interrumpida en una reacción química entre neuronas. O sobreexcitada, sí, porque depende de la sustancia. Lo mismo la cafeína, lo mismo las anfetaminas o las drogas, ¿cierto? Sí. Es decir, el cerebro funciona con química, con electricidad y química. Sí. Todos habíamos visto ese fenómeno durante la historia, pero cuando nos preguntamos ¿y por qué? Es que nace la ciencia de la neurología. Podemos ver que un simple hecho de tomar licor nos cambia la conducta. ¿Qué diremos mucho más allá? El manejo de la dopamina, de la serotonina y otros neurotransmisores. Porque además con ese descubrimiento de las neuronas y digamos de cómo funciona el cerebro, pues se descubrió que realmente el cerebro es un órgano que se maneja por la física y la química,
que no es nada extraordinario ni hay algo mágico ahí, Sí. y es lo que está tratando pues hasta ahora con todo el desarrollo de las neurociencias, demostrar cómo, y es el reto también de la neurociencia, es demostrar cómo trabaja el cerebro en toda su complejidad. Inclusive más adelante hay un capítulo que habla sobre lo consciente y lo inconsciente, que ahorita vamos a hablar, que es precisamente la complejidad del cerebro, que no solo funciona a través de la lógica y la razón, sino Sí. que tiene otros mecanismos allí integrados. Recuerdo El cerebro de Broca de Carl Sagan como uno de los documentos que menciona pues la evolución misma, de que en el interior y allá muy profundo existe todavía ese cuerpo dominante animal que hace parte de nosotros y que nos negamos a decir de que aún está allá. La cuestión es pues en el control que tiene cada uno, y que se han creado diferentes capas en el cerebro durante muchos miles de años, hasta millón de años. Hay un párrafo muy hermoso que está en Cosmos, del Sí. capítulo de la persistencia de la memoria. Lo tengo aquí, no lo voy a leer por tiempo, pero lo voy a resumir. Sí, Carl Sagan compara el cerebro con las ciudades y dice cómo las ciudades se han venido construyendo sobre sus periodos antiguos, han venido construyendo periodos nuevos. Por ejemplo, aquí en Pereira, ¿cierto? Sí. Los barrios nuevos se van haciendo sobre las estructuras antiguas, y el cerebro nuestro se construyó así. O sea, sobre la base de un tallo cerebral, que es la estructura más primaria, sí, se montan el cerebro reptilíneo, sí. ¿sí? El que viene de la herencia de los reptiles. Reptilíneo, de reptil. Sí, el cerebro de reptil. No rectilíneo, No reptilíneo, sino reptil. que es el diencéfalo, reptil. es el diencéfalo. Sí, Sobre el diencéfalo se construye el sistema límbico, que es el cerebro de los mamíferos. Y sobre el sistema límbico, cubriéndolo y como su parte más grande, más voluminosa, la corteza cerebral con sus dos componentes, Sí. archicortes y neocórtex. Entonces, Carl Sagan dice irónicamente que, aunque no lo queramos, tenemos un cerebro de cocodrilo muy metido allá adentro de nuestro cráneo. sí, Pero sí. también dice él que Sí. con el neocórtex, que es la parte nueva y realmente la que nos diferencia de los otros mamíferos que no tienen neocórtex, él dice una frase también en ese programa que mencionaba Pablo ahorita, que dice: ya no estamos más a merced de un cerebro de reptil, porque está ahí, pero el neocórtex es superior y hace que podamos de alguna manera someter y controlar esa parte de mamífero, de reptil que tenemos. Ujú. Bueno, eso nos llevaría, digamos, al segundo capítulo del libro, sobre Sí. lo que ha sido se conoce así, pues, el manejo del consciente, la conciencia y lo inconsciente en la mente humana. Pues un tema muy debatido, muy discutido, inclusive desde la teoría psicoanalítica con Freud. Sí. Recuerde que es uno de los pilares del planteamiento freudiano. Freud habló de 3 niveles: el consciente, el subconsciente y el inconsciente. Pero el libro, a la luz de la neurología, lo maneja como consciente e inconsciente. La psiquiatría va surgiendo por esa situación de profundizar en esto tan vasto que es el cerebro. Primero, El pues, comportamiento. no, y la enfermedad mental. O sea, es que empatando esta pregunta con el capítulo anterior, Sí. cuando una persona estaba demente, o sea, una enfermedad mental, se considera que estaba poseído por los espíritus. Ujú. ¿Sí? O lo mismo un epiléptico. Entonces, todas esas preguntas que se hacía la mente humana con los pocos adelantos científicos que tenían, van dando nacimiento a las ciencias. Sí. Entonces, la ciencia surge es cuando vienen personas como Willis y dicen: ¿qué será lo que está pasando allí? Y cuando hay comportamientos que no son explicados con lo que se sabe. Entonces, un comportamiento extraño, nuevo, diferente, que además en muchos casos, pues como la epilepsia y eso, implicaba el tirarse y el gemir y el botar baba, pues implicaba ahí mismo pensar un demonio que está allí. Claro, Porque no claro. habían otras respuestas. Claro, claro. Entonces ya sabemos que existen esas 4 estructuras cerebrales, desde la más antigua hasta las más recientes, todas conviviendo en una caja negra, digámoslo así, que no se comprendía cómo funcionaba. Entonces se ha venido entendiendo cómo es ese funcionamiento, y una de las cosas que se ha entendido es que las funciones más vitales del ser humano están en las estructuras más primarias. Por ejemplo, en el tallo cerebral, en el diencéfalo y en el sistema límbico. Obviamente ya el sistema límbico maneja sobre todo las emociones, pero los primeros funcionan cosas muy básicas: la respiración, Lo la más presión primario. sanguínea, la sudoración, los reflejos básicos, el reflejo de náusea, el reflejo de defensa, etcétera. Y esas cosas están incorporadas a nuestra conducta y las vivimos sin darnos cuenta. O sea, la respiración para nosotros no es una cosa consciente, la hacemos sin darnos cuenta. Podemos darnos cuenta que estamos respirando. Sí. Por ejemplo, conscientemente podemos dejar de respirar y decirle al neocórtex: suspenda la respiración. Sí. Pero no podemos hacerlo por más de 1 minuto, por más de 2 minutos, porque dejaríamos de vivir. Claro, claro. O sea, ahí ese inconsciente, esas funciones que aquí, por ejemplo, los neurólogos han dicho es donde está la territorialidad,
¿cierto? La agresividad, parte de la sexualidad como rasgo instintivo, Sí. son una amalgama de situaciones que ayudan a construir ese inconsciente. Por otro lado, el cerebro, dice aquí el libro, computa aproximadamente unos 11 millones de unidades de información o bits por segundo procedentes del exterior que nos dan nuestros sentidos. Pero esa cantidad de información no se elabora conscientemente. Como mucho, a nivel consciente, podemos manejar unas 50 unidades de bits por segundo. Entonces mire la diferencia. Estamos recibiendo una información de 11 millones de unidades de información o bits por segundo. O sea, yo, por ejemplo, en este momento lo estoy viendo a usted, estoy viendo la cabina, las luces, estoy oyendo, pero yo no estoy haciendo consciente toda la información que me está llegando. Claro, claro. Se me baja de 11 millones de bits a 50 unidades de bits por segundo, que es lo que yo puedo hacer consciente. Ujú. ¿A dónde va toda esa otra información? Se va acumulando, va quedando guardada. No pasa por el consciente, pero está allí. Y de alguna manera esa información pugna por salir más adelante. Esa es otra de los sustratos científicos del inconsciente. Porque una de las cosas que se le criticó a Freud era que él no tenía una base científica. Sí. Pero la neurología está descubriendo que hay una base científica para el inconsciente. Escuchemos esto, Pablo, sobre dónde se guardan esas memorias. Aunque la memoria continúa siendo uno de los grandes misterios de la neurociencia, sabemos que existen 3 tipos distintos. La memoria a largo plazo, que es aquella que nos permite recordar episodios de cuando éramos pequeños. La memoria a corto plazo, gracias a la cual podemos retener un número de teléfono que acaban de darnos. Y la tercera, la memoria de trabajo. Y esta es tan importante que muchos neurocientíficos creen que es el ingrediente fundamental de la inteligencia humana. Se trata de la memoria que usamos para enlazar lo que está ocurriendo con los recuerdos que tenemos almacenados y así poder actuar en consecuencia. Es la memoria que entra en juego, por ejemplo, cuando conversamos con alguien. Escuchamos lo que el otro nos dice, procesamos la información, buscamos en nuestro disco duro y encontramos recuerdos almacenados que rescatamos para poder hilar la conversación. Las memorias, Pablo, son lugares recónditos que para la actualidad de este mundo digital es totalmente diferente el cerebro humano a lo que nosotros condicionamos como entes físicos de silicio. Pues lograr discernir sobre en dónde habitan los recuerdos y cómo se graban aún sigue siendo una incógnita que se sigue investigando. Bueno, pero ya se conocen varias cosas sobre lo de la memoria, que sería el capítulo 3, sobre la complejidad de la mente. Sí. Una de las cosas que se sabe es que, por ejemplo, recordamos mal, e inclusive a veces recordamos cosas que no sabíamos que recordábamos. O sea, la memoria no es una simple fotografía de la realidad. No es como... Es una reconstrucción de la realidad. Realmente la memoria falla, Sí. y nosotros llenamos muchos vacíos con imaginación. O sea, de alguna manera reconstruimos cada recuerdo cuando lo volvemos a tener, como si lo hubiéramos vivido. Un recuerdo, una memoria es un conjunto de neuronas en cierta área del cerebro. Eso tiene que ver con la primera parte que usted presentó. Antes se pensaba que sí estaba muy encajonada. Hoy se sabe, una de las cosas más importantes de la neurología moderna es empezar a ver el cerebro como una gran integración de funciones. Hay una gran integración funcional en el cerebro. Esas son una de las cosas importantes que se han venido descubriendo. Más que eso, podríamos decir que el cerebro son ciertas conexiones en ciertas partes del cerebro que se activan a voluntad cuando se necesite. ¿Sí? Sí. O sea, la información sí está almacenada y son sinapsis entre las neuronas y descargas electroquímicas entre ellas, pero no es que se diga hay una parte específica donde está ese recuerdo, Sí. sino que está almacenado difusamente en diferentes partes. Gloria, y te voy a hacer una pregunta así de las que me gusta. La diferencia cerebro hombre-mujer. No hay Pues ese diferencia. es un debate muy, muy largo, Sí. que tiene mucho interés ahí, en el que la pseudociencia juega un gran papel. Inclusive en redes hay un programa que es solo el cerebro de los hombres. Eso está bastante revaluado. Yo realmente no estaría en capacidad de contestar si son o no iguales, pero en lo que se lee sobre la diferencia entre uno y otro, pues hay mucho
mucha tela donde cortar, porque así como hay estudios aparentemente científicos, porque como sabemos que todo lo que se le coloque la cláusula de científico parece como si ya no se pudiera tampoco discutir, sí, en que se dice que el cerebro de los hombres es diferente y es superior al de las mujeres, hay otro tanto de cantidad de estudios que demuestran lo contrario, que son iguales, sí, porque además es una cosa también que es muy importante mencionar acá, y es que si bien hay una parte biológica que hace que funcione el cerebro de determinada manera, pues toda la sociedad y todo lo que es cultural es una parte fundamental en el ser humano. Entonces ahí es cuando lo cultural, sobre todo, que ya lo hemos hablado aquí en programas anteriores, en el que la cultura no se vive, ni ve a los hombres ni los trata igual que a las mujeres, hay una cantidad de discriminaciones y de separaciones, para no hablar de discriminaciones, sino de separaciones del mundo entre lo que es el mundo de las mujeres y el mundo de los hombres, pues ha hecho que las mujeres nos movamos en unos espacios diferentes y los hombres en otro. Entonces, eso obviamente tiene una repercusión en el cerebro, porque el cerebro no es solo lo biológico, es toda esa parte cultural. Inclusive ahorita hablábamos este caso de los niños lobo o los niños salvajes, sí, que hay tanta literatura sobre eso, como un ser humano que nace de un vientre de una mujer, que es humano, digamos, biológicamente, si se aísla socialmente, si no tiene ningún contacto con un ser humano, realmente uno puede decir, sí es un ser humano porque tiene toda la anatomía y toda la biología de un ser humano, pero no es capaz de vivir en sociedad porque le falta precisamente el otro componente fuerte, que es todo el proceso de socialización que nos hace seres humanos, porque esa es la complejidad del ser humano, somos biológicos pero somos seres sociales. Entonces esa parte social que ha sido tan diferente para las mujeres, pues entonces ha repercutido de alguna manera en el comportamiento, y algunos científicos utilizan eso para decir, no, es que el cerebro de las mujeres, pero no solo el de las mujeres, sino el de los indígenas, el de los afros, es inferior, es distinto, tiene menos capacidad, y con eso se justifican pues toda, digamos, la hegemonía que ha tenido el hombre como tal en la sociedad. Sí, Pablo, en el momento de la gestación, de la evolución, de la relación de dos células, ¿en qué momento de desarrollo se crea la primera neurona? Vos que sos médico. Todo el desarrollo embriológico es anterior a las 8 semanas. A las 8 semanas empieza el desarrollo fetal. O sea, en ese momento todos los órganos tienen que estar formados. La primera neurona sería... Sí, en esas primeras semanas. O sea, todas las capas se van desarrollando y se van diferenciando. Yo quería, con el caso de los niños que se han criado en la selva, sí, porque se han extraviado en bordes de selva y se crían con bestias y con animales, lo más importante es que nunca aprenden el lenguaje. Y si no aprenden el lenguaje no pueden pensar. Y si no pueden pensar no se pueden socializar. Cuando los han vuelto a encontrar, por ejemplo en el caso de la niña camboyana, que la encontraron como de 17 años, se perdió como a los 3 años o a los 2 años, apenas estaba empezando, y la volvieron a encontrar a los 18 años, esa niña ya no fue posible resocializarla, ya no fue posible humanizarla. Sí. Mire lo importante de la sociedad para el desarrollo. Tiene todo el cerebro humano intacto, completo, sí, pero es que el cerebro no necesita un entorno para desarrollarse. Claro, y claro. Otra cosa pues para complementar allí es que en esa literatura de los niños que son aislados, que los llaman genéricamente niños salvajes, no solo que se han extraviado o los han dejado botados en la selva, en un lugar donde no hay humanos, sino que hay casos de seres humanos que se han aislado en la sociedad. Recuerdo el caso de una pareja en Estados Unidos que fue un escándalo porque encontraron una niña en un sótano que había estado muchos años ahí, los padres la tenían amarrada sin ningún contacto, le llevaban la comida, no le hablaron nada, o sea, estaba dentro de los humanos, pero la habían aislado de la socialización. Sí, claro. Igual, primero, no lograron aprender, y pues ya sabemos, lo acaba de decir Pablo, cómo la relación pensamiento y lenguaje es básico, y además todos en un intento de resocialización tardío han muerto, muy, muy jóvenes porque han sido incapaces de hacerlo. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que nosotros no podemos reducirnos únicamente a nuestra base biológica. No somos únicamente genes, sí, no somos únicamente un componente biológico que está allí y que es inmutable. Nosotros estamos en un contexto cultural que determina también gran parte de nuestro comportamiento. Esa discusión es muy importante porque, por ejemplo, ahorita Gloria hablaba de la discriminación de género que hay, de raza. Uno también puede hablar de la discriminación que hay, por ejemplo, frente a la pobreza. Entonces, los pobres son menos inteligentes que en general, y no se analiza, por ejemplo, cómo la gente que tiene dinero puede enviar a sus hijos a mejores escuelas. Entonces esa discusión que aborda algo que llama determinismo biológico es bastante importante para lo social. Jonathan, y no hablemos de las mejores universidades, empecemos por lo elemental, la comida. Sí.
Está demostrado la alta sensibilidad del cerebro a la carencia proteica y nutricional. A propósito de eso, escuchemos esto. Hasta hace poco se creía que a partir de los 40 comenzaban a morir y morir neuronas, irremediablemente. Menudo panorama nos dejaba eso. Un cerebro casi vacío, rígido, incapaz de aprender. Por suerte, ahora sabemos que no se mueren, aunque sí disminuyen el volumen y las conexiones entre ellas. Son las células más duras y resistentes del organismo. Nacen nuevas neuronas toda la vida, sobre todo en el área del cerebro dedicada al aprendizaje y la memoria, pero para ello hay que estimularlas. El cerebro es el órgano más complejo del cuerpo. Pesa casi 1,5 kilos y contiene más de 100.000 millones de neuronas distribuidas en complejísimas redes. Llega a la edad madura a los 30 años y a partir de ahí empieza a envejecer. Para retrasar este envejecimiento, podemos seguir los 12 consejos del neurocientífico español Paco Mora, que nos ayudan a posponer la llegada de enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson o la demencia senil. Consejos para un cerebro sano. 1. Comer menos. Comer más de lo que necesitamos aumenta el estrés oxidativo del organismo, que agrede a las proteínas, a los lípidos, al ADN y al cerebro. Menos comida potencia la producción de nuevas neuronas en el hipocampo, la región encargada del aprendizaje y la memoria, aumenta la sinapsis y favorece los mecanismos de reparación neuronal. Bueno, el primer tip acerca de un cerebro sano. Adelante, Gloria. Yo quiero decir, hay algo, y es que de una de las científicas que mencionamos en el programa pasado, que se llama Rita Levi Montalcini, una italiana, sí, neuróloga, ella precisamente ganó un premio Nobel de medicina porque ella demostró cómo las neuronas, retomaban funciones de otras neuronas que iban muriendo. Sí. Entonces, ella hablaba precisamente de la importancia de mantener el cerebro en actividad, con muchos de los consejos que seguramente seguiremos escuchando para mantenerlo activo, porque ella dice que descubrió que las neuronas hacían funciones de las otras que morían. Sí. Y las iban reemplazando. Entonces, en ese sentido, pues el cerebro siempre se mantiene en actividad. Y además, pues otra cosa de la que vamos de pronto a hablar más adelante es todo lo que se llama la plasticidad de las neuronas, claro, la capacidad que ellas tienen de Y Pablo, de esa verdad esperanzadora de que las neuronas siguen gestándose y creándose durante la vida. Muy importante, porque eso rompe un paradigma que se tenía hasta hace 10 o 15 años sobre lo que precisamente dice el comentario, ¿cierto? Sí. Que las neuronas eran limitadas, iban muriendo y prácticamente moríamos con muy pocas neuronas. No, o sea, realmente eso se reevaluó y se ha venido descubriendo muchísimo la gran plasticidad del cerebro. Por ejemplo, se han descubierto que niños, se sabe que los dos hemisferios cerebrales cumplen funciones complementarias, un cerebro analítico y un cerebro como creativo, sí, artístico. Sí. Y están claramente diferenciadas esas dos funciones, pero se ha descubierto, por ejemplo, que en niños que se les ha dañado uno de los hemisferios gravemente, el otro hemisferio trata de retomar las funciones del dañado. Uh-huh. O sea, en los niños, no en los adultos. O sea, si esa lesión es en un adulto, pero en el niño el cerebro tiene tiempo, tiene la plasticidad para ir rellenando esa función y trasladándose al hemisferio sano. Entonces, esas son de las cosas que se han venido descubriendo, o sea, que el cerebro es mucho más activo de lo que se pensaba, que las neuronas cumplen muchas funciones que no se conocían. Y terminar como, no sé si por tiempo el programa, uh-huh, con esta metáfora que lo leí en un neurólogo cuando hace la exposición. Él dice, estamos como parados en el principio de una montaña que está completamente cubierta de nubes. No vemos nada allá arriba. Sí. Estamos empezando a subir la montaña. Claro. Eso es lo que sabemos del cerebro, realmente. Y con todos los avances de las últimas 3 o 4 décadas, con toda seguridad, lo que sabemos sigue siendo un 1 o un 2% de lo que nos espera. Porque el cerebro era la última frontera cercana que nos quedaba con respecto al conocimiento científico. Mire, esa caja que comprende ya había ido a las estrellas, sabía que eran las estrellas, conocía que era la geología, sí, conocía los otros órganos, pero no se había estudiado y profundizado a sí misma. Claro. Y ese desafío se está superando en este momento. El mismo Sagan muestra que esa maravilla, esa magia de poder nosotros comprender que somos parte de un universo y autoevolucionar el cerebro y esa red neuronal para encontrarse que hacemos parte
de algo inmenso que es un universo, es algo pues extraordinario y maravilloso. Todos estos tips estarán presentes en los próximos programas que tendremos acerca del cerebro. En este pues no quería dejar escapar el comer menos, el tipo de comida, mi estimado Pablo. Pero mire que esa es una ironía de los europeos. Los países del primer mundo se ahogan en exceso, ¿cierto? Sí. Pero nosotros hemos tenido carencias. Sí. Obviamente ahora por la sociedad de consumo ha venido una mayor oferta alimentaria, pero nuestros niños lo que han tenido sobre todo son desnutrición. Hay que comer es más, ¿sí? pero depende de dónde se hable. Es muy irónico, es muy irónico. ¿De dónde mire, se habla? Una vez un indígena me enseñó eso. Sí. Fuimos a dar una charla de planificación familiar allá y sí. dijeron, es que nosotros no necesitamos que nos enseñen a planificar, nosotros lo que necesitamos es tener hijos porque somos una etnia en extinción. Hay que saber leer el contexto. Sí, sí, sí. Entonces ese mensaje, comer menos, es donde les han ofrecido comida. Sí. Pero los niños de Villa Santana, los niños de Tokio, son niños con muchas carencias nutricionales, sobre todo proteicas. ¿El cerebro requiere qué tipo de energía para funcionar en las comidas? Pues la energía del cerebro es la glucosa. Correcto. Fundamental y exclusivamente. ¿Qué está? Pues en los azúcares, en los almidones, ¿cierto? Uh-huh. En la papa, la yuca, el pan, el maíz y el azúcar, digámoslo directamente. Sí. Pero para la formación del cerebro y para el desarrollo del cerebro se necesitan proteínas, porque la proteína es la estructura que sostiene la vida. Claro. Y fuera de eso, las vitaminas y los minerales, porque el fósforo, por ejemplo, es un elemento muy importante para el funcionamiento cerebral. Entonces, si usted no provee esos alimentos, sencillamente el órgano no funciona o no funciona adecuadamente. Yo creo que el consejo no es comer menos, sí. comer más, sino comer lo que se necesita. Correcto. Y ese es el problema que hay que resolver, porque el cerebro, como todos los órganos, necesita una buena alimentación para que funcione bien. Claro. Mucho cuidado pues con las hamburguesas, los hot dogs. ¿Qué tipo de alimentación es lo que necesitamos? Estos tips, pues como les menciono, estarán presentes en las próximas ediciones. Mi estimado Jonathan, muy amable, ¿qué consejo tienes por ahí o recepciones de los comentarios de los anteriores programas? Es el programa pasado que trató la relación entre ciencia y mujer. Sí. Recibió buenos comentarios. Pues conocer de Marie Curie, pues para muchos, digamos, de los oyentes fue interesante saber que ella, digamos, es un caso de las diferencias de género que hay en la ciencia. Sí. Entonces hemos recibido siempre comentarios y palabras de aliento con los programas. Y el día de ayer se publicó un boletín que tiene La Corriente, que La Corriente publica cada tanto, que se llama el Boletín Conciencia, que publicó un artículo que sintetiza los 3 programas de ciencia y religión que hubo, que se llama Las raíces del pensamiento dogmático. Uh-huh. Entonces los invitamos a que vayan a la página cienciaconelpueblo.org. Allí está el boletín y que, pues como siempre, ojalá no solamente lo lean, sino que lo compartan y que nos envíen sus críticas, que es muy importante porque es para hacer discusión, para fomentar espacios donde se debate. Entonces, si pueden ir a la página o escribirnos a sinforo@gmail.com y ahí responderemos. Bueno, muy amables, Pablo, Gloria, Jonathan. Muchas Continuaremos gracias. en 15 días este tema tan apasionante que es el cerebro y la red neuronal. Los próximos capítulos basados en el libro de Eduardo Punset, que aún lo guardamos con nostalgia en sus programas de redes a través de la televisión española. Muy amables a la audiencia de la emisora cultural Remigio Antonio Cañarte, que ha estado en sintonía de esta edición, la número 378, producción del Instituto Municipal de Cultura y Fomento al Turismo, al igual que de la emisora cultural Remigio Antonio Cañarte. En la presentación y dirección les ha acompañado Juvenal Gordon. Para ustedes una feliz noche.